Hola, ¿qué tal? Soy David Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Se acabó la novela. Messi se queda en el Barcelona al menos una temporada más. Así lo ha hecho oficial el propio jugador. La única vez que ha hablado el futbolista lo ha hecho en una entrevista que parecía ya estaba preparada desde horas tempranas del día de hoy y que ha publicado en exclusiva el medio inglés Goal. Voy a estarle dejando el link a esta entrevista donde Messi lo aclara absolutamente todo sin pelos en la lengua en la descripción. Allí van a poder acceder al link e ir a leer toda la entrevista. Yo aquí les voy a hacer un resumen básico de una entrevista que es bastante larga y luego les voy a dar mi opinión, porque esto no termina aquí. Yo diría que esto empieza aquí, por la forma en que Messi habló, por la manera en que se quedó. Yo creo que ahora es cuando viene lo complicado del asunto. Pues bien, ¿qué dijo Messi? Bueno, básicamente que se queda obligado, que no quiere llevar al Barcelona a los tribunales, que ha estado descontento, no ahora, durante todo el año. Dice él que no viene del 2-8 del Bayern, que sí, que este resultado fue increíblemente doloroso, que fue vergonzoso, pero que no, que viene durante todo el año, durante toda la temporada sintiéndose mal y que le había dicho a Bartomeu que quería irse, que eso no es nuevo, y que Bartomeu le había dicho que sí, que al final de la temporada activara la cláusula y que se fuera, según Messi. Ahora no puede hacerlo porque la liga ha dicho varias veces que ya esa fecha del 10 de junio es la válida y que no se va a cambiar. El Barcelona no quiere que Messi se vaya libre ahora, ni quiere negociar tampoco con Messi. Y Messi, bueno, pues ha tenido que quedarse obligado. El capitán del FC Barcelona ha dicho claramente que se queda para no demandar al Barça. Señores, como lo están oyendo. Además, dice que la gestión de Bartomeu ha sido de cubrir huecos, ha sido un desastre, lo dice también. Le echa absolutamente toda la culpa a la gestión, a la malísima gestión. Eso lo sabemos, que Bartomeu ha hecho una malísima gestión. Ya sabemos de los 350 millones gastados en 3 jugadores que no han respondido. Coutinho, Dembélé y Griezmann, que es el que más o menos en la primera temporada pues hizo algo. ¿La gestión de Bartomeu ha sido mala? Sí, ha sido mala, estoy de acuerdo con Messi. Que Messi tiene que despedirse de esta manera tampoco es lo correcto. ¿Cuál es mi opinión en el asunto? Bueno, imaginen que el mejor jugador de tu club, el capitán de tu equipo, el jugador insignia de un club como el FC Barcelona, pues te diga que se va a quedar obligado. Es verdad que también en la entrevista dijo que él es muy competitivo, que él es profesional, que hay un nuevo proyecto con Koeman, que él lo va a dar todo, que él es ganador, que él quiere ganar, que vamos a ver si el equipo responde. Él también lo dijo. Él dijo que en lo profesional y en lo futbolístico él va a darlo todo. Pero ¿cómo queda en la parte mental? ¿Cómo queda en la parte de los compañeros y sobre todo de los aficionados del club, del Barça? Los cientos de miles de aficionados a este equipo, que sí, que querían que Messi se quedara. Nosotros, yo, en mis redes sociales desde el principio dije que no se iba a ir Messi, que era imposible que se fuera gratis. Gratis no se iba a ir porque desde que sacó el primer comunicado de la liga diciendo que no, rotundamente, que la cláusula estaba activa, ya se sabía que no se iba a poder ir gratis y que el Manchester City no estaba dispuesto a pagar por Messi, además de después de pagarle un salario altísimo, y que tampoco iba a entrar en disputas. Eso se sabía, eso no había que ser un adivino para ver en la distancia y saber que no se iba a poder marchar tan fácilmente del club. Pero como digo una cosa, digo la otra. No creo que sea lo más correcto que tu mejor futbolista, que el capitán de tu equipo, 20 años después, quede obligado una temporada a jugar por un equipo en el cual no se siente bien. Lo ha dicho en la entrevista. Por favor, revisen la entrevista. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, pues Messi se va a incorporar seguramente a los entrenamientos bajo el mando de Ronald Koeman. La apatía de Messi, vamos a ver cómo la lleva, porque lo ha dicho, se siente mal, pero también ha dicho que va a responder futbolísticamente todo lo que pueda, al máximo como siempre. Yo no dudo que futbolísticamente Messi lo puede dar absolutamente todo en el terreno, pero vuelvo a repetir, mentalmente, psicológicamente y sobre todo a nivel de lo que pueden sentir los aficionados, a nivel de lo que puede pues provocar esta ruptura total y abierta ya entre el mejor futbolista de un club y la directiva del propio club,
no creo que esto beneficie a ninguna parte. ¿Cuál era la solución que nosotros pensábamos que era la correcta? Ponerle un precio, negociar. Si ya estás en este punto en el que Messi ha confirmado que no quiere estar en el Barcelona, que ya ha cerrado página, que ya se lo había comentado a su mujer, a sus hijos, a todo el mundo, que quiere irse a buscar nuevos caminos. Tiene todo el derecho, señores, todo el derecho de irse, pero no podía irse libre, por lo que había que negociar. El City tenía que venir a donde estaba el Barcelona pues flexibilizar su posición y decir, vamos a ver, 100 millones, 90 millones, 110 millones, saca tus cuentas, ven, compra a Messi y llévatelo. Y punto. Si hubiese absolutamente todo el mundo quedado de la mejor manera. El Barça, con un dinero que necesita, con una entrada que necesita, no regala a su mejor futbolista que lo ha formado durante 20 años. Y Messi pues buscaba ese nuevo horizonte con el cual quiere, al parecer, terminar su carrera alejado del Camp Nou. Yo creo que la mejor decisión hubiese sido ponerle precio, que Bartomeu le hubiese puesto precio a Messi y Messi hubiese ido al Manchester City previa pago, no de la cláusula de 700 millones, que eso se sabe que es imposible decir eso, pero sí de un dinero relativamente asequible como 100 millones de euros, que me remito a lo que costó Cristiano Ronaldo con casi la misma edad, porque recuerden que Cristiano Ronaldo se fue hace 2 años cuando tenía 33, Messi ahora tiene 33. Yo creo que si el Manchester City hubiese venido con 100 millones y hubiese pagado, pues yo creo que eso hubiese sido lo mejor para todas las partes. Que el Manchester City, como ya dijimos, no quería pagar, porque sabe que lo tiene en junio, ya en enero puede negociar con él. Ya, en enero puede negociar con él y llevárselo libre. Y que la liga y que los medios legales le han negado la salida libre a Messi. Y esto ha provocado, pues, que se quede Lionel Andrés Messi obligado, según sus propias palabras, repito, una temporada más en el Barça. No sé si esto tiene algún antecedente, más que en Gareth Bale y el Real Madrid, pero no es lo mismo el tema de Gareth Bale que el tema Messi. Estamos hablando de Messi, una institución dentro de otra institución, el futbolista mejor pagado y el futbolista más importante de la historia del Barça. No es lo mismo que Gareth Bale, que sí, que está ahí obligado porque no lo quieren dejar ir, porque no sé qué, pero Gareth Bale nunca fue una institución, ni nunca fue el mejor futbolista del Real Madrid, ni ahora es un futbolista importante para Zinedine Zidane, lo tiene ahí en el banco, pero Messi sí es piedra angular del Barça. Si ustedes tienen otro ejemplo como este, que un futbolista de esta talla se quede obligado un año más en un club en el cual no quiere estar, bueno, ustedes me lo van a dejar en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco tu sintonía y también te invito a que te suscribas ahí en el botoncito rojo. Activen la campanita para que YouTube les notifique de absolutamente todos los videos que saquemos aquí en nuestro canal Yo Hablo Fútbol. Agradezco todo el apoyo. Por favor, déjenme en los comentarios su opinión. Quiero leerles. Ustedes son los que saben y ustedes saben también que yo les leo absolutamente a todos y les respondo a todos los que puedo también. Así que no pierdan tiempo, vayan a los comentarios, también revisen el link que les dejo en la descripción para que lean la entrevista completa y quédense con nosotros. Les voy a dejar aquí un video súper bueno sobre un récord, un posible récord que puede romper Cristiano Ronaldo, que está en veremos, porque de paso les digo que Cristiano Ronaldo está en duda por una infección en el pie que puede hacerle perder el partido contra Croacia y está en duda su partido contra Suecia. Vayan aquí a este video que les dejo y además aquí se suscriben directamente. Les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que rodee el balón. Chao.